Bueno, hola, mi nombre es Aymara Choque, yo soy del pueblo quechua, hablante del runasimi. Bueno, soy abogada de profesión. Todos los estudios, tanto en la escuela primaria y secundaria y académica, también lo hice en las diferentes instituciones públicas. Empecé a incorporar la lengua del runasimi por la música, generalmente a través del canto. Mi mamá, hablante de lengua del runasimi, me enseñó algunos cantos y bueno, y ahí junto a mi padre, que es músico también, empezamos a cantar canciones que tenían que ver con nuestra lengua materna. La experiencia en la escuela primaria en algún punto fue compleja porque de pronto había palabras que en casa se pronunciaban, que bueno, que en la escuela no se conceptualizaban, entonces ahí me generaba tensiones, y en ese marco con el tiempo fui como entendiendo también la importancia, no solo la importancia del hablar la lengua, sino también la importancia que tiene nuestra cosmovisión en cuanto a lo que es la lengua. Bueno, en la escuela ya secundaria, también con esa experiencia de llevar adelante la identidad, también ahí repensándonos la historia a través de lo que es la significancia de las poblaciones indígenas. Y después en el campo de la universidad, todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Ese derecho que tenemos primero a la identidad, y esa identidad que no solamente está supeditada al reconocimiento, sino que también ese derecho a hablar nuestra propia lengua. En ese marco fui trabajando todo lo que tiene que ver con la identidad y la importancia de la lengua. Si bien la lengua la empiezo a retomar a través del canto, pero bueno, ahí también entendiendo un poco nuestra propia filosofía de vida, nuestra cosmovisión. Bueno, el Estado argentino en algún punto, y la mayoría de los estados se refundan y se refundan desde pensamientos ideológicos monoculturales, monolingüísticos. Esto quiere decir una sola lengua, una sola cultura, y así de esa forma invisibilizan, niegan la preexistencia étnica de las poblaciones indígenas. En el año 94, en realidad en la década del 90, hay un cambio de paradigma en el Abya Yala, porque las constituciones se empiezan a reformar, en las cuales se van incorporando artículos que son súper importantes del reconocimiento de las poblaciones indígenas en los diferentes países. Bueno, en Argentina se reconoce en el año 94, se incorpora este artículo en el cual reconoce la preexistencia étnica de las poblaciones indígenas. A su misma reforma también se incorporan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto la verdad que hay un cambio de paradigma, porque no solamente hay un reconocimiento identitario, esto es el reconocimiento como diferentes pueblos, que en Argentina tenemos más de 40 pueblos originarios, sino que además también se empieza a repensar la importancia de la lengua indígena, ¿no? Dijimos que al principio hay una refundación del Estado argentino como Estado monocultural, monolingüístico, ¿no? Y con esto la negación y la invisibilización de las lenguas, de la identidad, no solamente desde una sociedad, sino que también desde las distintas instituciones, ¿no? En este caso, la escuela. En este marco me parece súper importante también mencionar, con este nuevo paradigma en el año 2000, la reforma constitucional que tiene Bolivia, la reforma constitucional que también tiene Ecuador, y en ese marco también cómo hace un efecto dominó en los diferentes países, ¿no? Y ahí también, en esa reforma constitucional que se da en Bolivia, en el reconocimiento identitario, reconocimiento de las lenguas indígenas, nosotros en materia de derecho tenemos el Convenio 169, que es quien de alguna manera profundiza todo lo que tiene en materia de derechos de poblaciones indígenas.
Entonces, en ese marco también la importancia de la lengua. Esta lengua que en algún punto había sido invisibilizada, negada, no solamente por una sociedad o por la refundación de un Estado, sino que también las instituciones habían negado esta existencia de las diferentes lenguas, lo cual no quiere decir que en los diferentes territorios, comunidades se dejaba de hablar la lengua, porque la lengua es es una herramienta que es preexistente también, así como nuestras identidades, a los estados. En ese marco me parece súper importante no solo pensar en materia de derecho internacional la importancia de las lenguas indígenas, la lengua materna, sino que también la importancia que tiene, como lo mencionamos hace rato, la importancia que tiene en poder profundizar nuestra filosofía de vida, porque no solamente es una herramienta de conversación, ¿no? Es ahí donde nosotros preservamos nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Por eso es tan importante, no solamente que en el año 94 se haya reconocido a nivel nacional la preexistencia étnica, sino también la importancia de esa lengua indígena, ¿no? Si bien en materia de derecho, nosotros en el convenio 169 tenemos el reconocimiento, digamos, de que se respete las lenguas maternas, se respete las lenguas indígenas, y en este marco también es importante de repensarse en las diferentes instituciones, ¿no? No sé, lo pienso, por ejemplo, en materia del Poder Judicial, los intérpretes de lenguas. Lamentablemente, los intérpretes de lenguas indígenas, hoy en la actualidad es otra, pero estoy pensando en ese marco de esos tiempos, la década del 90, donde se reconoce esta preexistencia étnica, no existían, ¿no? Porque eran invisibilizadas, negadas, y probablemente si alguien llegaba con alguna demanda hablante en lengua, probablemente no tenía el intérprete correspondiente en su lengua para poder llevar a cabo o afrontar las instancias de lo que significaba el Poder Judicial. Y esto a nivel nacional, ¿no? No solamente pensando en un marco más bonaerense, sino a nivel nacional. Entonces creo que la importancia de las lenguas indígenas y repensarse, ¿no? Con los nuevos censos, tenemos el censo del año 2010, bueno, hace poco se largó los otros datos estadísticos que tienen que ver con la cantidad de poblaciones indígenas que existen en Argentina. La importancia también de repensarse ese Estado que se refunda o que se funda como un Estado monocultural, monolingüístico, también con estos censos o con estos datos, como en algún punto también todo esto que pensamos que es monocultural, monolingüístico, se empieza a repensar, se empieza a reformular. Si bien es real que en el censo del 2010, INDEC lo que hace es reformular la pregunta si pertenecemos o no a poblaciones indígenas, formula la pregunta en dos anexos y en un anexo, que era la B, y que al mismo tiempo ese anexo que se preguntaba si pertenecíamos o no a poblaciones indígenas estaba direccionado, según INDEC, dónde se pensaban las poblaciones indígenas que habitaban, ¿no? O habitaban o habitan. Entonces, en ese marco, en el 2010 no se llevó datos reales de cuántas poblaciones indígenas existen. Sin embargo, creemos y repensamos que con el último censo, que sí la pregunta si pertenecemos o no a poblaciones indígenas estaba pensado en un solo cuadernillo y llegaba a todos los rincones, creemos que sí los datos van a cambiar. Pero en este mismo marco del último censo, nosotros desde la organización en la cual soy parte, el del tejido profesionales indígenas, también nos preguntábamos dónde iba a estar incorporada la pregunta de la lengua indígena. Bueno, ahí teníamos otra tensión. ¿Por qué? Porque en primera instancia el reconocimiento o la reafirmación si pertenecemos o no a una población indígena, si bien ya estaba reformulada en el año 2010, lo que le pedíamos a INDEC que de alguna manera esa pregunta esté en todos los cuadernillos y que llegue a todos los rincones para tener los datos reales de cuántas poblaciones indígenas o cuántos somos realmente. Pero en las lenguas indígenas lo que nos pasa es lo siguiente. Por ejemplo, en Santiago del Estero se habla la lengua quichua. Pero probablemente el hablante en lengua quichua no se reconoce como pueblo indígena, se reconoce como campesino o como alguien que habita la ruralidad. O, por ejemplo, Misiones, ¿no? Se habla guaraní
pero no se autopercibe como indígena. Entonces, para saber cuántas poblaciones o cuántas lenguas o cuántas personas somos hablantes de la lengua indígena, nosotros, desde la organización de la cual soy parte, queríamos que esa pregunta se haga a la sociedad en general, no que la pregunta sea, ¿perteneces a una población indígena? Y después de haber dicho que sí, decir, ¿sos hablante de lengua indígena o hablás? O como se haya reformulado la pregunta. Entonces ahí lo que estábamos generando era como un círculo de que solamente las poblaciones indígenas son las hablantes en lengua. Pero no así se iba a contabilizar a las personas, por ejemplo, en Santiago del Estero, de las que ya mencioné, o a la gente de Misiones. Y así podríamos detallar varios casos. En ese marco también entendemos que no va a haber realmente el conteo de cuánta gente somos hablantes de lengua. Y ahí también tenemos hay que repensarnos también, porque si queríamos repensarnos que Argentina no es monocultural y no monolingüístico, probablemente en ese conteo real no va a haber, no se va a hacer el conteo real como lo habíamos propuesto desde el tejido de profesionales indígenas. Pero por otro lado, también nos parece súper importante que las lenguas indígenas estén en agenda política. ¿Por qué es súper importante que estén en agenda política? Porque la política pública también se tiene que repensar esto que decía yo al principio, de si hay un autorreconocimiento que lo hace la Constitución, y pensando en política pública tiene que haber una adaptación sociolingüística en las diferentes lenguas que se hablen. Para que sea un Estado, digamos, no monolingüístico ni monocultural, necesitamos, porque si no ahí seguimos pensando que somos monoculturales, monolingüísticos, invisibilizando y negando a las poblaciones indígenas. En ese marco nos parece como clave esto, ¿no? de repensarnos. Bueno, para nosotros el tejido es súper importante, los datos que salgan de este censo, porque creemos y apostamos que somos más poblaciones indígenas del último censo del 2010. Así que en ese marco también nos repensamos que las lenguas indígenas, hay muchas personas que somos hablantes de lenguas indígenas. En este último censo, que desde el tejido nosotros nos repensamos este derecho lingüístico, digamos, o sea, nosotros hablamos una lengua, si uno se autopercibe como indígena, habla una lengua que no le corresponde, ¿no? Que es la lengua hegemonizante. Pero en términos de derecho lingüístico, seamos o no seamos indígenas, hablar otra lengua, digamos, es un derecho, es un acceso, ¿no? No es como una herramienta únicamente de comunicación, sino también es la forma, la filosofía de vida que se lleva en esa lengua. En ese marco, independientemente de sean o no indígenas, me parece que acceder a ese derecho lingüístico es un derecho humano. Y en ese marco, por eso nos parecía como clave también poder pensarse, porque si no también es como que nos repensamos un Estado, como lo mencionaba, monocultural, monolingüístico y también racista, porque en algún punto tenemos el Colegio de Intérpretes de Lenguas, pero ¿qué lenguas se reconocen? ¿No? ¿Qué lenguas se reconocen como intérpretes o como deberían, o qué lenguas están en ese Colegio de Intérpretes, ¿no? O sea, las lenguas indígenas como decir el quechua, el aymara, el wichí, el cuón, no están en esas lenguas, o por lo menos no figuran en esas lenguas. Entonces me parece que ahí también nos volvemos a este Estado monocultural y monolingüístico, pero que también racista, ¿no? Racista, invisibilizador, negador también de las otras lenguas, porque ahí hay una valoración de qué lengua, digamos, está por encima de la otra, ¿no? Por eso me parece que el marco del acceso al derecho de las lenguas no solamente tiene que ver con ese reconocimiento identitario, sino que también tiene que ver con el reconocimiento de acceder a los derechos, ¿no? de acceso a esos derechos humanos, ¿no? De poder hablar en las lenguas en las diferentes lenguas que nos hayan transmitido. Y creo que ahí también nos repensamos esto. Me parece súper importante dejar en claro el tema del racismo, ¿no? Eso me parece como clave también, digamos, para acceder, a la hora de acceder justamente a estos intérpretes.
Si bien en diferentes momentos el acceso a la justicia se dieron en diferentes lenguas, se consiguieron intérpretes de lenguas indígenas, pero también ahí nos damos cuenta que, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho un caso en Formosa o Misiones, no recuerdo bien, hablante de una lengua, no sé si recuerdo decir si es Chaco, bueno, pero la cuestión es que no sé, estoy confundida las provincias, pero era hablante de lengua wichí. Y se daban cuenta que los intérpretes, salvo ahora, hoy, digamos, cambió un poco en el paradigma en Chaco, porque sí hay intérpretes de lenguas indígenas en Chaco, en el Poder Judicial sí lo tiene, digo, pero no en todas las provincias. Creo que eran Misiones. Se buscaba el intérprete en lengua guaraní. Y porque la compañera que de alguna manera estaba surtiendo una situación en el Poder Judicial que tenía que ver con la guarda, digamos, no hablaba la lengua guaraní. Entonces, ¿qué se busca? Se busca un intérprete de la comunidad, se lo trae para que haya intérpretes, cuando en realidad también el tecnicismo del derecho en materia de Poder Judicial es otra lengua. Entonces, y hay palabras que básicamente no se logran interpretar o traducir tal cual son en el término del derecho, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿hasta dónde incluso esta falta de intérpretes no es tan beneficiosa en este caso la compañera que tenía que surtir con esta temática que tenía que ver con la guarda, se estaba jugando el juego en guarda de la hija, hasta dónde no es tan beneficioso y hasta dónde no se siente tan vulnerable? Porque incluso pienso, ¿no? Por eso te decía, como esto, pensar que las lenguas, que ya el tecnicismo del derecho es una lengua totalmente incluso inaccesible, ¿no? Para los términos de la sociedad en general. Entonces no me quiero imaginar cómo a la hora de interpretar se logró interpretar lo que se estaba tratando de decir o lo que se estaba poniendo en juego, ¿no? Pero bueno, ni hablar de los honorarios de ese intérprete en lenguas porque nunca existieron, porque bueno, básicamente tiene que ver con ese racismo también, ¿no? O sea, sí hay honorarios para otros intérpretes de lenguas que están dentro de, digamos, ubicados entre el colegio de intérpretes, pero no para las lenguas indígenas. Entonces, en ese marco, por eso decía, me parece súper importante también pensar ese racismo, ¿no? Esa negación, esa invisibilización. Digo, independientemente del autorreconocimiento como población indígena o no, todos los habitantes tenemos derecho a acceder a la justicia, y en el caso de no hablar esta lengua hegemonizante, tenemos el derecho de acceder a un intérprete en nuestras lenguas. Porque es un derecho humano, ¿no? Y digamos, porque viene de Corte de Derechos Internacionales, donde la Argentina ratifica los tratados internacionales y le pone igualdad en igual rango jerárquico que la propia Constitución. Entonces me parece que ahí también repensarse este acceso, ¿no? Habría que pensarse ahí el concepto de identidad. ¿Qué se entiende por identidad? ¿Qué se entiende por reconocimiento identitario? O sea, la identidad solamente es te reconozco como población indígena. Bueno, si querés reconocer a tu comunidad, tenés que hacer el trámite de la personería jurídica para ser un ente susceptible de obligaciones y derechos frente al Estado, lo cual no quiere decir que haya comunidades o territorios indígenas que no necesariamente tengan la personería jurídica, y para eso no son inexistentes, son existentes, digo. Pero bueno, en marco o en términos legales, sí, entre comillas, digamos, tienen que tener esa personería jurídica. Entonces la pregunta, ¿qué sería eso, no? Porque creo que la identidad no solamente es percibirse, reafirmarse y autorreconocerse como indígena, sino que también ese término en poblaciones indígenas tiene que ver también con esto, con su propia cultura, su propia forma y su propia filosofía de ver la vida o de ver el mundo, y también su lengua, porque donde tenemos ese libro, porque la oralidad, digamos, las poblaciones indígenas somos más de la oralidad, o nuestra transmisión ha sido más desde la oralidad, están en la lengua, en la propia lengua que nosotros encontramos eso, ¿no? Pero independientemente de los procesos identitarios, porque hay un proceso identitario que también tiene que ver con cada pueblo,
En materia de derecho, esto que hablábamos hace rato, ¿no? En materia de derecho, nosotros tenemos el derecho a nuestra identidad, tenemos el derecho a acceder en nuestras lenguas, porque si no, cuando hablamos de política pública, la pregunta es hacia dónde estamos direccionando esa política pública y solamente nos estamos repensando como esa primera fundación del Estado argentino, monocultural y monolingüístico, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay algo que todavía hay que pensarse en esa política pública, cuando se gesta política pública en diferentes temas, me parece, ¿no? La importancia de la pertinencia étnica cultural y la adaptación sociolingüística de las diferentes lenguas. Digo, Argentina se percibe con 39, 40 pueblos indígenas, que lo hizo que están censadas, ¿no? Digo, hay algo ahí que estamos viendo que no somos un Estado monocultural ni monolingüístico, independientemente de los procesos migratorios, porque Buenos Aires es una provincia donde hay mayor cantidad de poblaciones indígenas por los desplazamientos económicos o los diferentes desplazamientos que nos llevan a la urbanidad, porque nos llevan a la urbanidad, digo, y en ese marco yo decía hace rato, no nos desplazamos únicamente para ir a estudiar o no nos desplazamos únicamente para ir a trabajar, nos desplazamos con una cultura, con una identidad, nos desplazamos con nuestros autorreconocimientos, con nuestras propias lenguas. Entonces creo que Buenos Aires es una provincia donde mayor cantidad de poblaciones indígenas hay. Claramente que ahí a veces hay que repensarse, bueno, tienen territorio o no tienen territorio, pero bueno, no dejan de ser indígenas porque no están en su propio territorio, ¿no? O sea, en ese marco me parece que es súper importante también pensar como estos desplazamientos que se van dando, cuestiones más migratorias, no solamente desde una mirada fuerza de trabajo o educación, sino que también, digamos, con todo esto que lleva ese desplazamiento migratorio.